La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en esta tercera semana del tiempo ordinario. Vamos avanzando. Recuerden, comenzamos del lunes después del bautismo del Señor. Ahí comenzamos el tiempo ordinario ya con la primera semana. Después, el domingo recién pasado, era la segunda semana y meditamos un texto del evangelista San Juan, porque nos hablaba del envío. Después del texto del bautismo del Señor, Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios y decía que 2 de sus discípulos habían seguido a Jesús. ¿Quiénes eran esos discípulos? Andrés, porque lo deja bien claro, y el otro era el discípulo amado que conocemos como Juan. Pues bien, entonces siguieron a Jesús. Eso lo escuchamos el domingo recién pasado. Ya hoy, entonces sí le entraremos al evangelista Marcos en este tiempo ordinario. Pero como ustedes saben, el texto es muy breve, solo son 16 capítulos. Entonces, ya lo hemos hablado aquí, para que podamos leerlo durante todo el año litúrgico, incluyendo la Pasión, porque la vamos a leer en Semana Santa. Para leerlo todo, entonces, vamos a tener que usar 5 domingos, así lo prevé la Iglesia, la liturgia así está ordenada de tal forma que 5 domingos le vamos a dedicar al evangelista San Juan, nuevamente, porque ya el domingo pasado tomamos el texto. Luego, entonces, 5 domingos en el capítulo 6 del evangelista San Juan. Yo espero esos domingos porque a mí me fascinan. Es un texto hermosísimo de San Juan. 5 domingos del Evangelio de San Juan, capítulo 6, discurso del pan de vida. Hermosísimo, ya lo vamos a ver, poco a poco. No nos apresuremos, poco a poco vamos a entrarle a esa materia. Pero entonces, recuerden el inicio del Evangelio de Marcos. ¿Qué dice? Esta es la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esos 2 puntos son los que van a enmarcar todo el texto. Recuerden, Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a encontrarnos allá en el capítulo 8 de Marcos, cuando Jesús pregunta quién es Él para la gente, tiene respuestas, después le va a preguntar, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro va a tomar la palabra y le va a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Perfecto, ahí está la primera parte, ¿no? Jesucristo. Y allá por el capítulo 15 del mismo Evangelio de Marcos, nos encontraremos con la muerte de Jesucristo en la cruz. El soldado, al ver que Cristo había muerto, va a decir, este es el Hijo de Dios. Esos son los 2 puntos que marcan o que enmarcan el evangelista Marcos, para que usted lo lea y lo subraye y lo tenga bien marcadito. Esa es la cristología, Jesús el Cristo, Jesús Hijo de Dios. Perfecto. Vamos ahora a ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque verán, Padre, ya comenzamos con nuestro ejercicio. Espérense, vamos primero a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Quería hacer esta introducción, porque ahora vamos a ver con el texto de hoy otros puntos que también son importantes tenerlos presentes del evangelista Marcos. Pero antes vamos a poner en las manos del Espíritu Santo. Hagamos la oración. Espíritu Santo, hoy venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para que no se quede solamente allí en nuestra parte de nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que baje en nuestros corazones para ponerlo en práctica, Señor. Que sea una palabra viva y eficaz en nuestros corazones. Pero sobre todo también abre nuestros labios para poder comunicar esta buena nueva. Palabras que comprendemos, palabras que vivimos, palabras que comunicamos. Abre nuestros labios, Espíritu Santo, para evangelizar, para que otros hermanos conozcan de esta buena nueva de salvación que se nos regala, de esta palabra viva y eficaz. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla siempre. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al primer punto de nuestra lectura divina. Vamos a leer el texto y luego vamos a buscar los puntos que siempre hacemos, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Lectura, meditación, oración, contemplación. Vamos entonces al ejercicio.
Bien, queridos hermanos, ahora vamos a acercarnos al texto. Recuerden, Biblia en mano, por favor. Estamos hoy, domingo, en este domingo de la palabra de Dios. Démosle el realce. Ahí en las celebraciones eucarísticas tendremos la procesión con la palabra de Dios. Ya se nos han dado algunas indicaciones en qué momento. Nos decía el padre Tony Salinas en una reunión que tuvimos que se haga en el momento después de la oración de los fieles, que se introduzca, porque igual la palabra va a quedar luego en lambón. Entonces que la introduzcamos luego de las oraciones de los fieles y darle el realce, el sentido. Pero en nuestras casas igual. Hoy, domingo de la palabra, por favor, es desempolvar la Biblia, quitarle todo el polvo, las telarañas y sacarle todo. Yo siempre les digo, fíjense, mucha gente, gracias a Dios se ha avanzado en eso, pero mucha gente todavía sigue guardando el recibo de la luz, el recibo del agua ahí, el teléfono, para que no se pierda, y lo van guardando ahí, los recuerdos de novenario, y aquella Biblia está toda abierta ahí porque le ha metido todo ahí, recuerdos de novenario, le meten ahí fotografías como si fuera portarretratos, le metemos ahí recibo, el de la luz, el del agua, en fin, no, o sea, no. Quitemos todo eso. La Biblia es palabra de Dios, viva y eficaz. Por lo tanto, el realce que necesitan. En nuestra casa, por favor, quitarle todo el polvo de la Biblia que tienen en la sala y a utilizarla, leer la palabra de Dios. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Búsquelo por favor en su Biblia. Hagamos juntos el ejercicio. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Quítele el polvo, repito, ¿no? Quitémosle el polvo. Ahí es que muchas veces me da esa tentación de llegar a una casa y pasarle el dedo y quedan marcados los dedos ahí del polvo porque la tenemos abierta y quedó abierta en un salmo y ahí se quedó. No. Quitémosle todo lo sucio y a utilizar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Nos equivocamos y cometemos errores porque no leemos la palabra. Necesitamos tener ese rumbo, esa guía en nuestra vida espiritual. Bien, ya lo tenemos, acerquémonos al texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya leímos el texto, hermoso, fíjense bien, breve, pero prácticamente nos dice de qué va a tratar todo el Evangelio y prácticamente la vida de Jesús. Y sobre todo no solamente la vida de Jesús, sino hacia lo que nos llaman. Fíjense bien, muere Juan el Bautista, lo encarcelan, dicen, lo arrestaron, todavía no ha muerto, ya lo había matado yo. No, lo arrestan, dice el texto, luego vamos a leer cuando lo van a matar, ahorita lo arrestan. Bien. ¿Y por qué lo arrestaron? Ya sabemos, por decirle la verdad a Herodes y que no le gustaba, perfecto. Luego entonces, arrestado Juan, ya no podía seguir invitando a la conversión. Entonces Jesús toma esa tarea y va a decir prácticamente lo mismo que decía Juan, de conviértanse y crean el Evangelio. Pues viene entonces Jesús y repite nuevamente, porque esa es la invitación que debemos tener siempre presente en nosotros, la invitación a la conversión. Pero no solamente la conversión, sino creer. Dos verbos ahí, convertir y creer. Dos verbos que tenemos que tener presente en todo el cristianismo. La conversión, el llamado a la conversión que Jesús hace. Y esa conversión se da a partir del creer. Si no creemos, difícilmente nos vamos a convertir. Y la conversión me debe llevar
al creer. Dos verbos que van juntos ahí. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convertir, creer. Dos verbos importantes que debemos subrayarlos. Subrayenlos por favor en su Biblia. Convertir, creer. Van juntos. Luego, va Jesús, dice, por la orilla del lago, y se va a encontrar primero a Pedro y a Andrés. Y entonces, dice el texto que los llama. El llamado. Vengan conmigo. El llamado. Otro verbo, llamar. Y los haré. El envío. Los envía. Los llama para estar con él. Pero luego los envía. ¿Porque no los quiere cerca? No. Porque inmediatamente el llamado significa también envío. Van juntos. Nos llama para estar con él. Pero ese estar con él es para que otros también conozcan de él. Fíjense bien. Convertir, creer, llamar, enviar. Estos cuatro verbos que encontramos hoy en el evangelista nos ayudarán a vivir nuestro discipulado durante todo este año. No podemos olvidarnos estos cuatro verbos. Lo vamos a estar repitiendo constantemente porque la invitación es a convertirnos. No podemos seguir con ese rumbo que llevamos hacia el pecado. Si nos hemos alejado del Señor, si le hemos dado la espalda a Dios, la invitación es conviértete. Y nos lo dirán ya pronto el miércoles de ceniza. El 17 de febrero comenzamos con la cuaresma, pues ahí se nos dirá conviértete y cree en el Evangelio. Convertirnos y creer. Dos tareas importantes, dos verbos importantes aquí. Convertirnos y creer. Van juntos. Y luego, los otros dos verbos es llamar y enviar. Los llama para que estén con él y luego, ¿para qué? Para enviarlos a comunicar la buena nueva de salvación. Para llamarlos y enviarlos nuevamente que puedan evangelizar para que otros se conviertan y crean. Para llamar a otros y enviar a otros. Y así es esa tarea, ¿no? Ese círculo de amor que se va dando. Si yo he creído en la palabra, si yo me he convertido y he creído en la palabra, entonces me sentiré llamado y enviado. ¿Y enviado a qué? A que otros también se conviertan, crean y sean llamados, sean enviados y así esta cadena de amor. Esos verbos son importantísimos. Luego, vemos otros puntos. Esa invitación a la conversión y un Dios que nos llama a un cambio de vida, pero sobre todo porque quiere cambiar nuestra vida. Fíjense, vamos a dos puntos. Aquí voy a tratar dos puntos aquí. Ya vimos los cuatro verbos. Perfecto. Ahora, otro punto de reflexión en el texto que nos encontramos ahora. Dios que nos invita a la conversión para cambiarnos el rumbo de la vida, como le dice a Simón Pedro, los haré pescadores de hombres, ya no son de peces, sino ahora les cambia la tarea, pescadores de hombres. La conversión, el cambio de vida que Jesús propone, pero sobre todo para ver hacia el futuro, no al pasado. Dice que estaba Santiago y Andrés después remendando las redes, y eso como remendar las redes es vivir del pasado, ¿no? Vivir recordando cuando mis redes eran buenas, cuando estaban buenas estas redes, no teníamos que estar remendando. Y entonces que estaban anclados al pasado y Jesús les propone un presente y un presente activo, ¿no? Una presente en acción hacia un futuro que se va transformando en santidad. Y entonces los llama también a Santiago y a Juan y los invita a estar con él. Dejar el pasado para vivir en el presente. El Papa San Juan Pablo II, yo lo he citado a ustedes porque a mí me fascina esa frase, hay que vivir el presente mirando el pasado, sí, pero para superarlo en el futuro, no para estar diciendo, ay, es que antes, no, es para superarlo en el futuro, para ser mejores cada día más, cada día ser mejores y sobre todo vivir en la santidad, que eso es lo que estamos invitados, ¿no? A partir de la conversión. ¿Queda claro? 4 verbos, 3 momentos importantes, 4 verbos, convertirnos, creer, llamados, enviados. Y los otros puntos es creer, porque Dios transforma nuestra vida, como le transformará el trabajo a Pedro y a Juan, a Pedro y a Andrés, perdón, cuando les dice que serán pescadores de hombres, y luego con Santiago y Juan, no ver el pasado, sino vivir el presente, mirando hacia el futuro,
en santidad. Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, ya vimos el texto y tenemos un montón de elementos importantísimos. Ahora, esos textos que ya vimos, esos puntos que ya vimos, ahora pongámoslo en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la conversión? La invitación está hecha, conviértense. Pero pareciera que por más que se nos repite, se nos olvida. Se nos olvida esta tarea de la conversión. ¿Y por qué se nos olvida? Porque nos hace falta creer, nos hace falta la fe. Por eso necesitamos decirle al Señor también hoy, Señor, auméntame la fe, para creer que debo convertirme, porque no podemos seguir en lo mismo. ¿Cuántas veces se nos repite este mismo texto? Conviértase. Y nos lo dirán todos los miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Pero pareciera que por más que lo escuchamos, hacemos lo contrario. El ser humano, cada vez que vamos avanzando, parece que cuesta más este tema del creer y sobre todo de la conversión. Ese cambio de vida, esa metanoia, ese ir hacia el pecado, pero ahora entonces regreso a Dios. Muchas veces, comprendiendo y sabiendo la palabra, nos entregamos a las cosas del mundo y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello por los problemas y las dificultades, es cuando buscamos de Dios. No digo que esté malo, porque ¿a quién más iremos? Como dice Pedro, solo en Dios podemos encontrar palabras de vida eterna. Pero, sabiendo la palabra, conociendo de la palabra y sabiendo que nuestra tarea es la conversión, ¿por qué no estar ahí? ¿Por qué no vivir en esa conversión, ese cambio de vida? Volví a caer, Señor, en la mentira. Señor, ayúdame. Pero hago este propósito de no seguir ahí, en esa mentira, en ese vicio, en esas cosas del mundo. Señor, ayúdame. Entonces, necesitamos dar pasos firmes de conversión. Recuerden que la conversión no es levantar la mano. La conversión no es solamente ir a un retiro y ya salir del retiro ya diferente, ya las cosas son diferentes y van a cambiar todo y todo tal, ya no voy a seguir siendo el mismo. No, que hay cambios de vida, sí lo hay. Por un retiro, por una Eucaristía, por algo que nos motivó, un momento de oración personal, un accidente, una situación difícil, nos ha llevado a la conversión, perfecto. Pero debemos mantenernos en eso, en esa conversión de vida. Porque lamentablemente viene un acontecimiento que nos marca, pero luego mañana se me olvidó y ya volví otra vez a caer. No, o sea, el objetivo aquí es mantenernos en esa conversión. La conversión no, repito, no solamente levantar la mano. ¿Quién acepta a Cristo? Yo ya lo acepté, ya acepté a Cristo, por lo tanto ya me convertí. No, porque posiblemente mañana vas a caer o tendremos la tentación de caer. Pero entonces, si comprendemos la conversión como un proceso, como un camino, como un encuentro con el Señor, entonces posiblemente voy a querer resbalar o me encontraré con situaciones difíciles, pero como creo en el Señor, conviértete, cree, como creo en el Señor, entonces cuando me siento débil, me agarro de Dios y vamos hacia adelante. En medio de mis debilidades, en medio de mis flaquezas, puedo descubrir la fortaleza en el Señor. Y entonces vamos avanzando. Esa es la conversión. Posiblemente dimos 5 pasos, alegres, contentos, 6, 7 pasos en la conversión, pero vino un momento difícil, vino un acontecimiento y nos hizo retroceder 2 pasos para atrás, o 5 pasos, o 10 pasos para atrás, y nos sentimos derrotados, pero entonces creemos nuevamente en el Señor, nos levantamos y vamos otra vez, avanzando. Esta vez dimos 50 pasos, perfecto, avanzando a la santidad. Posiblemente venga otro momento difícil, nos hace retroceder, perfecto, perfecto. Ese es un camino donde vamos avanzando, vamos caminando, pero necesitamos creer en el Señor. Conviértete y cree. Conversión, creer. Luego, el otro verbo, llamados y llamados para ser enviados. Sentirme llamado. Si yo me siento llamado por Dios
y ese llamado me llena de amor, como lo escuchamos el domingo del bautismo, este es mi hijo amado, mi predilecto, o tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Entonces, si me siento amado, si me siento llamado por el Señor, y en ese llamado me siento amado por Dios, tendré que vivir siempre en ese amor y en ese llamado para ser enviado. Si yo he experimentado el amor de Dios, si yo he experimentado el gozo del Señor, si yo he experimentado la alegría que solamente voy a encontrar en Dios, entonces esa alegría la debo comunicar. Si yo, al sentirme llamado, si tú, al sentirte llamado por Dios y al sentirte en ese llamado amado por Dios, entonces vamos a querer comunicar esa buena noticia a otros, para que otros también tengan esa experiencia de sentirse llamados, amados, vivir en el envío total. Como le decía, esto es una cadena, ¿no? Si yo he dado pasos firmes de conversión por el amor que Dios me tiene a mí, que yo le tengo a Dios, y si esto me lleva a creer, y esto me llevará a ser llamado por Dios, y esto me llevará a ser enviado por Dios, otro va a vivir esa experiencia de conversión, de creer, de ser llamado, de ser enviado, y otro va a vivir en ese amor. Por lo tanto, es comprender lo que el Señor nos pide, comprender lo que el Señor nos está pidiendo ahora, y sobre todo, Dios que te invita a la conversión y me invita a mí a la conversión, es para cambiarnos la vida, como le cambió a Pedro y a Andrés, y sobre todo para que no vivamos en nuestro pasado, sino vivir en el presente con el gozo de mirar hacia el futuro en santidad. Que esta palabra que hemos meditado nos ayude ahora a la oración, que es el tercer punto de nuestra lectio divina. Ahora, queridos hermanos, vamos a la oración. Ya leímos el texto, ya vimos esos 4 verbos, no se nos olviden, por favor, márquenlos en su Biblia. Convertirnos, creer, ser llamados, ser enviados. Conversión, cambio de vida para vivir en el presente, superando nuestro presente hacia el futuro en santidad. Vamos ahora a hacer la oración con esos puntos. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, hemos escuchado ese texto hermoso del evangelista Marcos. Este texto donde escuchamos tu voz, tu palabra, en la conversión. Conviértanse, nos has dicho, y crean en el Evangelio. Señor Jesús, ¿cuántas veces hemos escuchado de ti decirnos conviértense? Y muchas veces nos cuesta tanto, Señor. Ayúdanos para que al comenzar este discipulado de este año 2021, podamos tener ese compromiso grande y serio en nuestra vida, de la conversión. Que nos subamos a la barca de tu amor, con el corazón dispuesto a vivir en tu amor, en la conversión, y sobre todo en creer. Creer siempre en ti, Señor. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de contrariedad, creer y poner nuestra confianza en ti. Y que esto nos lleve a sentirnos llamados siempre por ti. Llámanos por nuestro nombre, así como llamaste a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan y a los demás discípulos y apóstoles. Llámanos también a nosotros. Llámanos con amor. Y envíanos. Envíanos a comunicar este mensaje para que otros también tengan su conversión, se sientan amados por ti, crean firmemente en tu amor, que sean llamados por ti también y enviados, y que nunca se acabe la evangelización, porque será un círculo de amor, no un círculo vicioso que nos aparta de ti, sino un círculo virtuoso, virtud del amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Y sobre todo, conversión que nos lleva a un cambio de vida y un cambio que nos hace vivir en el presente, sintiendo tu amor para vivir la santidad en ese presente que se nos abre, para vivir el gozo de tu amor y de tu misericordia. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina.
Ya, queridos hermanos, este último punto es la acción junto con la contemplación. Y aquí es poner en práctica lo que hemos escuchado. Ya ustedes saben esos verbos porque se los he repetido constantemente y ya los subrayaron en su Biblia. Ya no pueden decir, ¿cuáles eran los verbos, Padre? Por Dios, ya lo sabemos. Conversión, creer, llamados, enviados. 4 verbos que nos ayudarán a vivir durante todo este año el discipulado, a comprometernos con el Señor. Y sobre todo, Dios tiene proyectos grandes para ti y para mí. Así como le dijo a Pedro y Andrés, los haré pescadores de hombres, el Señor tiene proyectos grandes para nosotros. Grandes proyectos de amor para ti y para mí. Ponerlos en práctica a partir de la conversión y del creer. Que esta palabra que hemos escuchado ahora nos motive a vivir en santidad. Y sobre todo en este domingo, recuerden, domingo de la palabra de Dios, que necesitamos darle realce. Vuelvo a invitarles nuevamente, quiten el polvo a la Biblia que tienen en la sala de su casa, desempólvenla, hagan un altar para la palabra hoy, coloquen un mantel bonito, limpio, algunas flores, y coloquen la palabra de Dios abierta para motivarnos a leerla, no para que quede ahí como amuleto, no para que quede ahí solamente de adorno en la sala, no, para leerla. Ahí, la palabra. Si no la tiene, póngala. Porque entonces cuando pase ahí, ¿y esto por qué tenemos aquí este altar así? ¿Por qué tenemos la Biblia aquí? Porque hoy es día de la palabra y hay que leerla. Y ahí nos va a motivar a acercarnos al amor de Dios, a acercarnos a la palabra de Dios. Queridos hermanos, gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos el próximo domingo con esta experiencia de fe, con esta experiencia del amor de Dios. Bendiciones para todos.